Mm, Continúo entonces. Como decía hace un momento, eh, tanto tanto en el psicoanálisis como en la Gestalt hay algunas de estas, bueno, de estas cuestiones, de estas características que he comentado que me parecen preocupantes dentro del marco del discurso psicológico, el discurso terapéutico y la forma en la que las personas tienen de comprenderse a sí mismas y sus relaciones a través de teorías de las relaciones o teorías de la personalidad, o una mezcla entre ellas, que muchas veces, como dije, vienen de la comprensión y la identificación con conceptos que provienen de bueno, en este vídeo en particular, en líneas generales, de la psicología, de la terapia, de la experiencia terapéutica o del léxico y el lenguaje psicológico. Además de las cuestiones relativas al psicoanálisis y a la Gestalt que comentó hace un momento, también, como dije antes, quería mencionar un poco aquellas que tienen que ver con la teoría del apego. Eh, la teoría del apego está muy difundida, es muy popular. Es una teoría de la cual no se suele ver. En muchos vídeos es muy sencillo, es muy fácil ver cómo se habla de manera, vamos, para adelante y sin cuestionarse demasiado de un ansioso, un evitativo. Y se habla de ellos como si fueran tipos puros y, como digo, categorías que funcionan tal cual, sin mayor análisis. Y hay, vamos, como dije antes, canales con cientos de miles o con millones de suscriptores en los que podemos ver a una cantidad enorme de personas que hacen su propio análisis de las técnicas que emplean y de la comprensión que tienen de otros, en términos, como dije, pues, un ansioso, un evitativo, un ambivalente, etcétera. Muchas veces, además, acompañados de los conceptos de los que hablé antes, pues eh, digamos, el solapamiento, el acompañamiento que se puede dar de un evitativo y un narcisista, o cómo distinguir si uno es narcisista o no evitativo, o cómo distinguir si alguien es dependiente o hace ghosting, cómo, o cómo saber si alguien tiene un apego seguro o no, y cómo se identifica la gente con este tipo de apego seguro, cómo llegar a él. Eh, y como dije antes, sin apenas o ninguna, muchas veces referencia a ningún otro aspecto. Parece que las personas que entienden sus relaciones a través de estos conceptos no parece que hubieran ellos una atención que es comprensible con respecto a las relaciones personales por la importancia que tienen, pero que aparentemente no tienen ninguna otra exterioridad. Y es muy sencillo ver que no hay ninguna referencia al estatus socioeconómico propio o ajeno cuando se habla de los desequilibrios en una relación. No parece que como decía antes, digamos, el extracto social, la clase social u otras variables que pueden influir en esa relación no se tengan en cuenta, con un riesgo que creo que es muy alto, que es eh, absorber a la otra persona, etiquetarla, enclaustrarla en un tipo de personalidad, borrando o minimizando los otros aspectos, tanto personales como familiares, como laborales, como sociales, que están entremezclados en las relaciones personales, y simplemente sacando conclusiones y fomentando una imagen de uno mismo y del otro basado en ese universo cerrado. Y muchas veces, como dije hace un momento, colindando, estando muy cerca de un discurso pseudocientífico, que sobre todo se puede encontrar en algunos canales, no en todos, sobre todo en la gente, digamos, menos seria, creo, en su discurso, hablando de energías, de que hay como digamos, una energía personal evitativa, unas vibraciones vamos, que se explican en términos también de apego y vinculado a él. Las energías evitativas, las energías ambivalentes, etcétera. Todo esto, ya digo, me parece preocupante por los puentes que tiende con una comprensión pseudo religiosa de, de estos tipos de personalidad. También querría mencionar dentro de los, en fin, dentro de todo este discurso del apego que está tan extendido, que muy pocas ocasiones este discurso viene acompañado de, por ejemplo, una referencia, se compartan más o menos los aspectos de esta teoría a la teoría de la personalidad que es más aceptada.
dentro de la psicología, que es la teoría de los cinco grandes de Costa y McRae, aún con sus correcciones. Y incluso aunque la teoría de Costa y McRae tenga algunos aspectos, como mencioné antes, digamos de raigambre psicoanalítica, en la medida que el psicoanálisis también forma parte de la historia de la psicología, no es que pretenda exiliarlo, pero que así como el neuroticismo o la extraversión aparecen dentro del discurso de la teoría de los cinco grandes, aparecen acompañados de otros aspectos como la apertura a la experiencia, la responsabilidad, etcétera, o la amabilidad, que no, vamos, que se encuentran mucho más débiles en este discurso terapéutico, es decir, están mucho menos que las teorías del apego. Y me parece también un índice de cuánto se despistan de las teorías que tienen más fundamento, al menos ni aparecen ni se discuten y se dan por supuesto los tipos de apego sin incluir estas otras teorías de la personalidad. Y esto no lo digo porque haya que quedarse con la teoría de los cinco grandes de la personalidad, porque también es en cierta medida una teoría endogámica dentro de la propia psicología, pero al menos sí que creo que es más sólida y con más crítica encima y con más filtros que la del apego de la que estoy hablando. Además, en muchas ocasiones en las teorías del apego se borran las diferencias entre los rasgos de personalidad o los trastornos y se juega con cierta ambivalencia, como dije antes, acompañando también categorías patologizantes de categorías de personalidad y como sucede también con las palabras que mencioné antes, de narcisismo, dependencia, etcétera, jugando con un doble nivel en el que parece que la gravedad y la malignidad o bondad de aspectos vinculados tanto a unos como a otros, tanto a dependientes como narcisistas, como, en fin, evitativos, etcétera, bueno, no en el caso de evitativos en este caso, si hablamos de trastornos de personalidad, pero jugando con un doble nivel en el que el uso frecuente del término para catalogar a alguien tira o bebe de la patologización que tiene cuando este rasgo de personalidad es un trastorno y que tampoco se explica. Y en torno al cual muchas veces se fomentan que se tomen medidas drásticas asumiendo la maldad del otro, sea uno u otro, se tome como más maligno al narcisista o al dependiente o al evitativo o a quien sea. Al mismo tiempo hay varios autores que han hablado pegando un pequeño salto de las, digamos, deficiencias o poca solidez que tienen algunos aspectos de la teoría del apego, dejando ya un poco al margen la influencia de digamos, discursos pseudo-religiosos vinculados a ello, de energías, etcétera. Y algunas de ellas pues tienen que ver, por ejemplo, con la patologización, perdón, por ejemplo, del apego inseguro, que se estima que está en torno a un 40% y no se entiende muy bien cómo es que se puede asumir que hay digamos, un apego bueno, el apego seguro, habiendo un apego inseguro de un 40%. Muchos autores que han mencionado, digamos, la romantización de la infancia que se produce en la teoría del apego de Bowlby, la cierta falta de atención a la imagen de una familia estable con apego seguro, que estaría un poco romantizada y sería también muy enfática, sería muy partidaria, digamos, de un cierto punto de vista familiar óptimo en el que se desenvolverían los hijos para que pudieran tener un apego seguro, pero que luego en la realidad social no se dan las condiciones para que esto suceda, idealizando quizás la posibilidad de ese apego seguro y despistando los factores que pueden hacer y las, digamos, otras variables, como comenté antes, socioeconómicas, culturales, del origen en la nación, el lugar de nacimiento, etcétera, que pueden influir en que se dé un apego u otro, además de cuestiones que pueden tener que ver pues, con enfermedades mentales por parte de los progenitores, etcétera. Hay personas como Sarah Hardy, creo que es su apellido, aunque no tiene una A, es HRDI, que hablan precisamente del énfasis excesivo que hace Bowlby con respecto al rol de la madre y esa base segura de la que habla Bowlby, que es el título de uno de sus libros, haciendo lo que esta autora entiende como una especie de discriminación de género, como si un apego seguro no pudiera ser tenido por parte del padre, además de por la madre, o con una perspectiva, digamos, un poco más histórica, como la que mencioné antes, que entienda que el énfasis en la madre no es el énfasis en el apego por parte de la madre y la importancia de la relación de la madre con el hijo, es una idea muy moderna y que no es eterna y que no ha formado parte de la forma de entender las relaciones siempre, sino que es debida, digamos, a la época industrial
y a una forma más o menos, como digo, moderna, industrializada, algunos dirían que burguesa, de entender la propia familia y las condiciones que tiene que tener esa familia, sin hacer, como digo, el énfasis en las condiciones culturales, económicas, laborales, profesionales e históricas que están cruzadas con esto. Y además también hay otras críticas que apuntan ya remontándose más atrás en el tiempo, en las crianzas colectivas que se producían en distintos regímenes, digamos, familiares más alejados en el tiempo, si vamos desde el Neolítico hasta aquí, a la hora de entender que la familia no siempre ha sido una especie de unidad familiar triangulada, como dirían Deleuze y Guattari cuando hablaban del familiarismo en el Antiedipo, que estaría basada en el hijo o la hija, el padre y la madre, sino que en la que en el pasado se contaba con una familia más extensa y con unos apegos que se podían no solo dar entre la madre o el padre, como si esto fuera una cuestión únicamente de escoger entre papá y mamá o de hacer una lectura de género con respecto a si el padre o la madre es más importante, sino de manera distribuida con respecto a la familia extensa. Al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, al primo, que es algo que está muy minimizado en la teoría de Bowlby. Eh, También hay autores como Witkowski y Zatonsky que han imputado a esta teoría del apego el hecho de que caiga de manera muy bruta, recurrente, en lo que ellos llaman el mito de la infancia o los mitos de la infancia. Y esto es algo que no solo de lo que han hablado nuestros autores, sino que también hay, recogiendo lo que he mencionado de las críticas que hacen al psicoanálisis de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, se puede ver aquí también una crítica, vamos a decirlo así, de inspiración nietzscheana que tendría que ver con la explicación del comportamiento actual de alguien por el pasado y por un pasado que no se puede modificar y que es originario y que tiene una especie de núcleo misterioso y modificable, que en el caso de Nietzsche es una digamos, acusación que hace contra la historia de la filosofía y contra el cristianismo, contra la historia de la filosofía occidental, digamos, contra Platón, contra Sócrates, contra Agustín, contra Santo Tomás, contra Kant, contra Schopenhauer, etc. Pero que además de tener un alcance histórico, es decir, entender que hay una importancia especial en el origen de la historia de la filosofía o en el origen digamos, del cristianismo o una tendencia histórica que tenga que ver con una tensión polar entre un origen y un final que estarían estrictamente relacionados, lo que digamos en un léxico más histórico-filosófico se podría entender como un recorrido, vamos, como el recorrido histórico de la parusía del absoluto hegeliano, es decir, entender que hay una relación entre algo originario y algo final, que hay un sentido en la historia, que hay un principio y hay un fin en ella, pero que también puede ser aplicado y ha sido aplicado, o sea, ha sido al menos comentado en este caso por Nietzsche de manera explícita, no solo con respecto a la historia, sino con la idea de culpa y de poner la falta en un lugar del pasado como algo precisamente intrínseco a la propia comprensión religiosa de las relaciones humanas y de la historia, en la que precisamente si hay una culpa que tiene que ver con bueno, digamos que es la concepción habitual del cristianismo como la culpa relacionada con un pecado original que habría que purgar precisamente porque ese pecado original está en el origen, por eso la palabra origen es tan importante y está en una parte no solo del pasado, sino digamos de un pasado anterior a la propia existencia individual, en este caso el bebé que ha nacido en pecado y al que hay que bautizar y que ya tiene una mancha antes de haber nacido, pues aquí hay una analogía entre este tipo de creencias, esto es lo que defiende Nietzsche en su momento y lo que han defendido muchos otros autores haciendo una lectura explícita de él o no, como Deleuze o Guattari, que sí es explícita, pero como otros autores, eh, como se podría entender que hacen hasta cierto punto, cogiéndolo con pinzas, Eysenck, a la hora de imputar esta idea de que el comportamiento presente de un adulto y sus traumas se explican siempre y terapéuticamente y en primer lugar y por encima de cualquier otro aspecto por algo que ha sucedido en el pasado, por algo que es originario de ese pasado, por algo que muchas veces es inconsciente dentro de ese pasado, como es el énfasis que se hace la teoría de Bowlby en los 3 primeros años, si no recuerdo mal, e incluso los primeros meses de la infancia como un lugar crítico en el cual se conforma la mayor parte de la personalidad y el apego de alguien y que luego resulta inmodificable en su comportamiento posterior y que tendría un paralelismo con las cuestiones, digamos, religiosas o históricas que acabo de mencionar, relativas a la comprensión de Nietzsche que
que Nietzsche tiene del cristianismo, pero que también se aplican a la biografía, es decir, a la infancia como un pasado inmodificable y que sería precisamente lo que coagulan estos mitos de la infancia de los que hablan Witkowski y Zatonsky a la hora de criticar el rol de la teoría del apego sobre las consecuencias, digamos, imborrables del pasado de la infancia como algo que forma parte de los mitos de esa misma infancia. Ellos lo condensan en 3 mitos. Uno de esos mitos sería, por ejemplo, que la personalidad es el mito primero, no, por ejemplo, es que la personalidad es el resultado de las experiencias infantiles tempranas, no solo infantiles, sino tempranas, y estableciendo un vínculo directo entre experiencias tempranas y personalidad mucho más férreo de lo que la evidencia empírica señala, que los trastornos mentales también y de personalidad son causados por las experiencias infantiles tempranas y que la psicoterapia realmente efectiva depende de la reconstrucción de las experiencias infantiles. Estos 3 mitos son de los que hablan los autores que ya he mencionado y que creen que tanto en la teoría de Bowlby como en otras, y precisamente muchas de ellas que tienen raigambre psicoanalítica, porque el psicoanálisis también ha hecho mucho énfasis en las experiencias infantiles, pues estos autores vienen a señalar que hay una mitología de la infancia como una especie de Arcadia o de época ingenua, feliz e inocente, como si del jardín del Edén se tratase, pero también aparentemente hipercrítica y de la cual dependería todo el desarrollo posterior. Esto además es algo que tratan, como digo, algunos autores, como en este caso Jerome Kagan, en su libro Tres ideas seductoras, y también John Brewer en El mito de los 3 primeros años, que es precisamente al que se refiere la teoría del apego de Bowlby. Vale, ¿cómo voy? Por último, bueno, iba a decir por último y antes de cerrar, iba a hacer alguna alusión a otras teorías, pero creo que voy a dejarlo aquí y que grabaré en otro momento algún vídeo más para extender alguna de estas cuestiones y poder, en fin, poder profundizar en alguna de estas ideas con algo más de tiempo. Nada más, planto aquí. Muchas gracias.